Amados hermanos, muy buenas noches. ¿Listos ya con su cafecito, lapicero y hojita para apuntar? Muy bien, entonces comencemos. Capítulo 12, segunda parte. ¿Se extinguieron de veras los dinosaurios? No se puede probar que se haya extinguido un organismo si no se tiene conocimiento de toda la superficie de la Tierra en el mismo instante. Los expertos han pasado vergüenza cuando, después de declarar que un animal se había extinguido, se descubrieron especímenes vivos y coleando en algún lugar. Por ejemplo, en la década de 1990, unos exploradores encontraron en Nepal elefantes que tienen muchas características de los mamuts. En Australia, unos científicos encontraron unos árboles vivos que pensaban que se habían extinguido junto con los dinosaurios. Un científico dijo: fue como encontrar a un dinosaurio vivo. Cuando los científicos encuentran animales o plantas que pensaban que ya se habían extinguido hace mucho tiempo, los llaman fósiles vivos. Hay cientos de fósiles vivos, y eso causa mucha vergüenza en quienes piensan que la Tierra tiene una historia de millones de años. En África, exploradores y nativos han informado haber visto criaturas con aspecto de dinosaurios, incluso en el siglo XX. Por lo general, ha sido en lugares remotos, como los lagos que hay en lo más profundo de las selvas del Congo. Y las descripciones, por cierto, se condicen con las de los dinosaurios. Las pinturas rupestres que dejaron los nativos americanos en las cuevas parecen representar a un dinosaurio. Los científicos aceptan los dibujos del mamut en la cueva, pero ¿por qué no aceptan los de los dinosaurios? El adoctrinamiento evolucionista de que el hombre no vivió al mismo tiempo que los dinosaurios impide que muchos científicos siquiera consideren que esos dibujos son dinosaurios. Por cierto, no le daría vergüenza a un creacionista el descubrimiento de un dinosaurio vivo en una selva, pero sí sería muy embarazoso para los evolucionistas. Y no podemos clonar a un dinosaurio como vemos que lo hacen en la película Jurassic Park. Ni siquiera si tuviésemos ADN de dinosaurios. Necesitaríamos a un dinosaurio hembra vivo para eso. Los científicos hallaron que para clonar un animal necesitan el óvulo de la hembra viva porque hace falta la maquinaria en el citoplasma del huevo para que se forme la nueva criatura. ¿Pájarosaurios? Muchos evolucionistas no creen en realidad que los dinosaurios se hayan extinguido. En 1997, junto a la entrada de la exposición de aves en el zoológico de Cincinnati, Ohio, leímos este cartel: ¿los dinosaurios se extinguieron hace millones de años? ¿O no? No. Los pájaros son, en esencia, dinosaurios modernos con cola corta y plumas. A mediados de la década de 1960, el Dr. John Ostrom de la Universidad de Yale empezó a popularizar la idea de que los dinosaurios habían evolucionado y que ahora eran pájaros. Pero no todos los científicos comparten su opinión. Es solo una fantasía suya, dice Allen Feduccia, ornitólogo de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, quien es principal crítico de la teoría de los dinosaurios pájaros. Están tan ansiosos por ver un dinosaurio vivo que ahora piensan que podrían estudiarlos de forma vicaria mirando a los pajaritos de tu jardín. Se ha tratado de adoctrinar al público para que crean que los pájaros modernos en realidad son dinosaurios. La revista Time del 26 de abril de 1993 tenía en su cubierta un pajarosaurio, hoy llamado Mononicus, con plumas, supuesta forma transicional entre dinosaurio y pájaro, basada en un fósil hallado que no tenía plumas. Ese mismo mes, Science News publicó un artículo que sugería que este animal era una criatura parecida al topo, con la capacidad de excavar túneles. En 1996, los periódicos informaron de un hallazgo en China, de un fósil de reptil que supuestamente tenía plumas. Algunos informes de los medios afirmaban que si se confirmaba esto, sería irrefutable evidencia de que los pájaros de hoy descienden de los dinosaurios por evolución. Un científico dijo: no se puede llegar a ninguna conclusión más que esta, son plumas. Pero en 1997, la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia envió a 4 importantes científicos para que investigaran este hallazgo, y llegaron a la conclusión de que no eran plumas.
El informe de los medios decía, respecto de uno de los científicos, dijo que vio estructuras como de pelo, pero no eran pelos, y que podrían sugerir una cresta como la de las iguanas. Apenas apareció este informe, otro medio publicó la noticia de que los 20 fragmentos de hueso de un reptil hallados en América del Sur mostraban que los dinosaurios estaban emparentados con los pájaros. Los pájaros, las aves, son de sangre caliente, los reptiles de sangre fría, pero los evolucionistas, que creen que los pájaros descienden de los dinosaurios por evolución, dirían que los dinosaurios eran de sangre caliente con tal de respaldar su teoría. Sin embargo, el Dr. Larry Martin de la Universidad de Kansas se opone a esta idea. Las investigaciones recientes muestran la estructura microscópica de los huesos de los dinosaurios como característica de los animales de sangre fría, dijo Martin. Así que volvemos a que los dinosaurios eran de sangre fría. Lamentablemente, los medios seculares se han vuelto tan rotundos en su postura anticristiana con su propaganda pro-evolución que se atreven a decir cosas ridículas como los loros y los colibríes también son dinosaurios. Varios informes recientes han alimentado el debate pájaro-dinosaurio entre los evolucionistas. Uno de ellos se refiere a la investigación de los orígenes embriónicos de los dedos de los pájaros y los dinosaurios, que muestra que los pájaros no pueden ser descendientes de los dinosaurios por evolución. El estudio del dinosaurio con plumas, hallado en China, reveló que el dinosaurio tenía un pulmón y diafragma típicos de los reptiles, muy diferentes a los pulmones de las aves. Y otro informe afirmó que los bordes desflecados, que algunos creían que eran plumas, en ese fósil chino, se parecen a las fibras de colágeno que hay directamente debajo de la piel de las serpientes en el mar. No existe evidencia creíble de que los pájaros sean dinosaurios que evolucionaron. Los dinosaurios siempre fueron dinosaurios y los pájaros siempre fueron pájaros. ¿Qué pasa si se encuentra un fósil de dinosaurio con plumas? ¿Demostraría que los pájaros son dinosaurios que evolucionaron? No, el pato tiene pico de pato y membranas en las patas, lo mismo que el ornitorrinco, pero nadie piensa que eso es evidencia de que el ornitorrinco sea un pato que evolucionó. La creencia de que los reptiles o los dinosaurios evolucionaron y son pájaros requiere que las escamas de los reptiles fueran plumas en formación, es decir, escamas transicionales y no plumas formadas. El fósil con plumas, con aspecto de pertenecer a un dinosaurio, podría ser de un animal curioso como el ornitorrinco, parte del patrón de semejanzas que el creador puso en las criaturas para mostrar su mano en todo lo que él creó. ¿Por qué importa tanto? Aunque los dinosaurios son fascinantes, habrá lectores que dirán, ¿por qué importan tanto los dinosaurios? Seguro que hay cosas más importantes de que ocuparse en el mundo de hoy, como el aborto, las familias que se separan, el racismo, la promiscuidad, la deshonestidad, la conducta homosexual, la eutanasia, el suicidio, la delincuencia, la pornografía y mucho, mucho más. De hecho, tendríamos que estar hablándole a la gente del Evangelio de Jesucristo y no preocupándonos de asuntos secundarios como los dinosaurios. En realidad, la enseñanza evolucionista sobre los dinosaurios que hoy ha penetrado en la sociedad sí tiene influencia en por qué tanta gente no quiere siquiera oír el Evangelio, y de allí influye también en los problemas sociales que abundan hoy. Si no creen en la historia de la Biblia, ¿por qué iban a confiar en sus aspectos morales y en su mensaje de salvación? Las implicancias. Si aceptamos las enseñanzas de la evolución en cuanto a los dinosaurios, entonces tenemos que aceptar que la historia de la Biblia es falsa. Y si la Biblia se equivoca en esto, entonces no es palabra de Dios y podremos ignorar todo lo demás que diga y que nos resulte incómodo o inconveniente. Y si todo se hizo solo por medio de procesos naturales, sin Dios, entonces no pertenecemos a Dios y Él no tiene derecho alguno a decirnos cómo vivir. De hecho, Dios no existe en realidad en esta forma de pensar, así que no hay base absoluta para la moral. Sin Dios vale todo y los conceptos del bien y del mal son solo cuestión de opinión, y sin base moral no existe tal cosa como el pecado, y si no hay pecado, no hay necesidad de temer al juicio de Dios ni necesidad del Salvador Jesucristo. La historia de la Biblia es vital para el adecuado entendimiento de por qué necesitamos a Jesucristo. Los millones de años y el Evangelio. La enseñanza de que los dinosaurios vivieron y murieron millones de años antes que el hombre ataca directamente los fundamentos del Evangelio en otro aspecto también.
Los fósiles, entre los cuales hay dinosaurios, documentan la muerte, la enfermedad, el sufrimiento, la crueldad y la brutalidad. Son registro de cosas muy feas. Si aceptamos que los fósiles tienen millones de años, entonces estamos aceptando que había muerte, derramamiento de sangre, enfermedad y sufrimiento antes de que Adán pecara. Pero la Biblia deja claro que la muerte, el derramamiento de sangre, la enfermedad y el sufrimiento son consecuencia del pecado. Como parte de la maldición, Dios le dijo a Adán en Génesis 3:19 que volvería al polvo del que había sido formado, mostrando que la sentencia de muerte no era solo espiritual, sino que física también. Después de que Adán desobedeciera a Dios, el Señor vistió a Adán y Eva con túnicas de pieles. Génesis 3:21. Para ello, Dios tiene que haber matado y derramado la sangre de al menos un animal. La razón para esto puede resumirse en Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios requirió derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Lo sucedido en el jardín del Edén fue una imagen de lo que vendría en Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hubo derramamiento de sangre antes del pecado, como habría sido si el jardín hubiera estado sobre capas de fósiles de cosas muertas desde hacía millones de años, se destruiría entonces el fundamento de la propiciación. La imagen completa también se condice con Romanos 8, que dice que la creación toda gime a causa de los efectos de la caída de Adán. No estaba gimiendo con muerte y sufrimiento antes de que pecara Adán. Jesucristo sufrió la muerte física y derramó su sangre porque la muerte era la paga del pecado. Pablo habló de esto en detalle en Romanos 5 y 1 Corintios 15. Apocalipsis capítulos 21 y 22 deja en claro que habrá nuevos cielos y nueva tierra, un día en que ya no habrá más muerte ni maldición, tal como eran las cosas antes de que el pecado lo cambiara todo. Es obvio que si va a haber animales en la nueva tierra, no morirán, ni se comerán los unos a los otros, ni devorarán a las personas redimidas. Así, la enseñanza de que pasaron millones de años de muerte, enfermedad y sufrimiento antes de que Adán pecara, conforma un ataque directo al fundamento del mensaje de la cruz. Conclusión. Si aceptamos la palabra de Dios, comenzando por Génesis, como verdad y autoridad, entonces podemos explicar lo de los dinosaurios y encontrarle sentido a la evidencia que observamos en el mundo que nos rodea. Al hacerlo, estaremos ayudando a otros a ver que Génesis es absolutamente confiable, que puede defenderse con lógica y que es lo que afirma ser el verdadero relato de la historia del universo y la humanidad. Y lo que uno crea respecto del libro de Génesis determinará en última instancia lo que uno crea del resto de la Biblia. Esto, a su vez, afectará la forma en que la persona se ve a sí misma, a los demás, al sentido de la vida, incluyendo su necesidad de salvación. Amigos, este fue nuestro capítulo de hoy. Nos vemos la próxima semana con el siguiente capítulo. Me despido deseando en su vida bendición. Adiós.